En fundamentos de matemáticas, vamos a trabajar la ecuación de la recta que se llama forma ordinaria. Para esto nos van a dar dos datos, que es la pendiente y la ordenada. La pendiente es el ángulo, es una inclinación de la recta. La ordenada es el punto donde cruzan el eje de las Y. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice allá la ecuación de la recta que tiene una pendiente de menos 2 séptimos y su intersección con el eje eje Y es 3. Entonces tenemos que la pendiente, que es M, es igual a menos 2 séptimos y la ordenada es B igual a 3. Esta sería la fórmula: Y igual a mx más B. Aquí vamos a sustituir valores, sería Y igual M vale menos 2 séptimos, tenemos X más B que vale 3. Ahora aquí el objetivo es eliminar el 7, este es 7. Entonces vamos a multiplicar por Y todo, entonces sería 7 por Y, entre paréntesis todo esto que es menos 2 séptimos de X más 3, multiplicando a 7. Entonces 7 por Y es 7Y, menos 2 séptimos, no estamos representando que estamos multiplicando al 7, la X más 7 por 3, 21. Ahora sería 7Y igual menos 2, 7 entre 7 a 1, por 2 es 2, como está aquí, X más 21. Bueno, sabemos la X está de este lado. Aquí buscamos los objetivos, que la X esté positivo y que esté de este lado. Entonces, como está negativo, vamos a pasarla para acá porque cambia el signo. Entonces sería 2X para acá, 7Y conserva su lugar, igual a 21. Nos faltó pasar el 21 para este lado. Entonces sería 2X más 7Y, 21 positivo pasa a negativo, igual a 0. Sería la ecuación general. Ahora vamos con el ejemplo 2. Voy a hacerlo un poco más rápido, nada más trabajando con los datos. Entonces tienes que M vale 2 y B vale 3. Esta es la fórmula. Y igual M vale 2, X más B que vale 3. Aquí nada más hay que ordenar. Aquí vemos que el X está positivo, está de este lado. Vamos a pasar todo para acá, sería 2X. Y pasa para acá con signo negativo más 3. Ahora vamos a invertir, sería 2X menos Y más 3. ¿Por qué tengo que invertir? Nomás cambiamos de lugar, porque empezamos a despegar, otra vez el problema, 2X pasaría acá con signo negativo, es lo que no queremos. Entonces, por eso invierto, te repito, 2X menos Y más 3 igual a 0. Ese sería el ejemplo 2, vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 es M igual a 2 y B menos 5 medios, la fórmula Y igual M vale 2, X más B, que es menos 5 medios entre paréntesis, entonces sería Y igual 2X más por menos 5 medios. Ahora vamos a eliminar el 2, vamos a multiplicar todo por 2, por ejemplo es aquí Y por 2 como está aquí, todo esto por 2, 2X menos 5 medios por 2. Aquí tenemos 2 por Y, 2Y, 2 por 2, 4X, menos 5 por 2, 10, como está aquí, entre 2. Entonces sería 4X, como está en positivo, vamos a pasar todo para acá. 4X, 2Y pasa a menos 2Y, pues es menos 10 entre 2, 5. Vamos a invertir 4X menos 2Y menos 5 igual a 0. Vamos con el ejemplo 4, que es M igual a un sexto y B igual a menos 8 tercios, la misma fórmula, Y igual M, un sexto, X más, entre paréntesis, B que vale menos 8 tercios. Ahora para eliminar 6 y 3 vamos a multiplicar estos, y lo puedes multiplicar por todo, 6 por 3, 18, entonces 18 por todo, 18 por Y, igual entre paréntesis todo esto multiplicarlo por 18, sería 18Y, 18 por 1, 18 sobre 6X menos, aquí vamos a acomodar nada más, 8 por 18, 8 por 18, 3 quedaría aquí, entonces sería 18Y igual 18 sobre 6, como está aquí X,
menos 8. 18 entre 3 a 6. Entonces, si seguimos, sería 18y igual, 18 entre 6 sería 3x menos 6 por 8, 48. Vamos a partir de ese dato. Como te decía, tenemos 18y igual a 3x menos 48. Vamos a pasar todo para este lado. Puesto que x está positivo, sería 3x. 18y pasa para acá negativo, menos 48. O invertimos 3x menos 18y menos 48 igual a 0. Ya vamos con el último ejemplo, que sería el ejemplo 5. Aquí en 5 me vale menos 3 quintos y b vale menos 3. La misma fórmula, y igual m menos 3 quintos, como está aquí, x, más por menos 3. Vamos a eliminar este 5, por lo tanto vamos a multiplicar todo por 5. Aquí 5 por y, 5y. Entonces, entre paréntesis por 5. Entonces sería menos 5 por 3, 15. 5 por 3, 15 sobre 5x menos 5 por 3, 15. Ahora tenemos 5y igual menos 15 entre 5 a 3, x menos 15. Ahora fíjate que x está, obviamente cuando hable de x, no está hablando únicamente de x, ¿no? Sino todo el número, o todo el término. Entonces sería menos 3x para acá, 5y conserva su lugar, menos 15 pasa para acá con signo contrario, que es más 15, igual a 0. Entonces llegamos a la ecuación general y este sería el resultado. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Espero hayas entendido. Ya sabes, puedes dejarme cualquier sugerencia, cualquier pregunta. No se te olvide regalarme un like, suscribirte a mi canal. Nos vemos a la siguiente emisión. Chao.